Jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, gusto saludarla. Igualmente vamos a iniciar la clase del día de hoy, terminando la última parte de la presentación del lunes. Nos habíamos quedado en el análisis de los diferentes artículos del Código Tributario que se relacionan con las infracciones y las sanciones de tipo tributario. Entonces, jóvenes, podemos analizar que podemos encontrar dentro de varios artículos estas infracciones y sanciones. El 79 y el 80 son de suma importancia porque establecen la responsabilidad. ¿Quién es el responsable? Y me recuerdo que esto fue lo último que hablamos el lunes. Y aquí hay una situación especial con los contribuyentes, porque los contribuyentes para el Código Tributario y para la Superintendencia de Administración Tributaria son los responsables del incumplimiento de una obligación tributaria y por lo tanto responsables del cumplimiento de las sanciones. O sea, al final la Superintendencia de Administración Tributaria a quien hace responsables ante ellos, porque así lo establece la ley, es a los contribuyentes, a sus representantes o a los terceros que en algún momento, por mandato de la ley, representan a los contribuyentes. Entonces, se consideran autores los que toman directamente en la ejecución del hecho o la omisión, dice, los que induzcan directamente a otro a ejecutar la infracción y los que participen en la ejecución de hechos sin los cuales no se hubiera efectuado la infracción. Esto, jóvenes, es en relación al proceso penal, porque dentro del ámbito administrativo van a ser los contribuyentes. Y aquí en el artículo 81 regresamos a los que vimos, a lo que vimos de lo que es la relación jurídico-tributaria y quiénes son los responsables. Recordemos que cuando hablamos de los sujetos pasivos en la relación jurídico-tributaria, establecimos que hay personas que son tienen responsabilidad, pero solamente por la representación. O sea, los mandatarios, los representantes legales, los gerentes y los tutores, y los padres cuando son menores. Son responsables por los actos o omisiones de los que verdaderamente deben cumplir con la obligación tributaria sin perjuicio de la responsabilidad solidaria que corresponde. O sea, cuando en algún caso específico exista una sola solidaridad, pues entonces naturalmente esa responsabilidad solidaria lo va a establecer la misma ley. En ese sentido, jóvenes, también el artículo 83, el 82, este es muy importante, más que todo para los peritos contadores que ejercen la profesión y los auditores también. En el artículo 82 establece la responsabilidad de profesionales o técnicos. Los profesionales, los contadores públicos y auditores, y los técnicos son los peritos contadores. Dice, los profesionales o técnicos emitirán sus dictámenes, certificaciones u otras constancias similares vinculadas con la materia tributaria de conformidad con las normas y principios legales, científicos o técnicas aplicables. O sea, la certificación que extiende un contador público y auditor o un perito contador es de acuerdo a lo que ven en los registros contables. Y la responsabilidad de personal dependiente. Dice, los sujetos pasivos de la obligación tributaria serán responsables ante la administración tributaria por los actos o omisiones de su personal dependiente. Mucho ojo con estos jóvenes porque tienen empleados, tienen 10, 15, 20, 100 empleados o 2. Cometen un error los empleados en el tema tributario y la responsabilidad se recae sobre los contribuyentes, o sea, los sujetos pasivos. Esto se da mucho en el cierre de empresas. En el cierre de empresas, jóvenes, a veces el contribuyente propiamente dicho o su representante no se encuentran en el comercio
de qué se trate y los empleados deciden no dar factura a un usuario o a alguien que está comprando, y la responsabilidad recae sobre el propietario de la empresa, no sobre el empleado que no obedeció las órdenes de sus empleadores. Esto es muy interesante porque aquí el error que comete el empleado se traslada al contribuyente, algo que a mí en lo personal me parece injusto porque muchas veces sí ha sucedido en cantidad de oportunidades. El dueño del negocio le da las órdenes a sus trabajadores de qué es lo que deben hacer, y los trabajadores muchas veces por dejadez o en algunas oportunidades porque son nuevos no dan la factura y no se dan cuenta que ahí está un auditor tributario que toma nota de lo que está sucediendo, y ellos nunca van a tener responsabilidad de los trabajadores, sino que siempre va a ser el dueño de la empresa, o sea, el contribuyente. Aquí estamos, y el último artículo que vamos a analizar del Código Tributario este es el Código Penal, y es la estafa mediante informaciones contables. Y jóvenes, este artículo tiene bastante de injusticia en su redacción porque traslada la responsabilidad penal del delito de estafa mediante informaciones contables a cualquiera menos al socio. Y esto es lo importante en relación a este artículo, porque si ustedes analizan el artículo 171 del Código Penal, se van a dar cuenta que cualquiera es responsable del delito de estafa mediante las informaciones contables, menos los socios o los propietarios de la empresa de que se trate. Va a ser responsable el auditor, perito contador, experto, director, gerente, ejecutivo, representante, intendente. Lean ustedes en su Código Penal cuáles son para el legislador cuando crea este delito de estafa mediante informaciones contables, quiénes son para el legislador los responsables, y se van a dar cuenta que va a ser cualquier persona, menos los socios de una sociedad. Y esto es bastante injusto, y no solamente bastante injusto, sino que no pretende castigar al que toma la decisión, sino que castiga a quien obedece, a quien toma la decisión. Porque recordemos que los gerentes ejecutivos, representantes, liquidadores, administradores o a funcionarios o empleados obedecen a alguien. No ellos toman las decisiones, sino que, por ejemplo, en el caso de las sociedades, el representante obedece lo que decide la junta de accionistas, no toma las decisiones por sí mismo. Y es la injusticia en la redacción del artículo 71 del Código Penal. ¿Preguntas? Bueno, vamos a analizar, y esto es un plus, porque esto no se encuentra propiamente para desarrollarse dentro del curso. Sin embargo, es importante que analizamos la prescripción en materia tributaria. ¿Qué me puede decir que la prescripción? Jóvenes, ¿qué es la prescripción? Cindy Rocío. Buenas tardes, dígame. Buenas tardes. Lo que yo entendí es que la prescripción se trata de como el límite de tiempo que tiene, que caducó de, por ejemplo, la administración tributaria para hacerle ejercer la obligación en este caso al contribuyente. Muy bien. ¿Quién más? Cindy Rocío. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Cindy. Sí, efectivamente, comprenderíamos lo mismo de la prescripción, ¿verdad? Que es cuando ha transcurrido este determinado tiempo en materia tributaria que hablábamos, que después de 4 años ya no nos pueden hacer efectivo el cobro de... No. Mire, pues.
quiero que esto quede claro para ustedes en la clase. No es que no puedan cobrar, sino que lo que no pueden hacer es revisar las obligaciones de tipo tributario. O sea, el cobro se puede dar si se inició antes de los 4 años la revisión de la contabilidad, por ejemplo. Llevamos 3 años y medio para la prescripción. Dentro de esos 3 años y medio, a nosotros nos empiezan a revisar la contabilidad o el cumplimiento de las obligaciones de tipo tributario. Pasan de los 3 años y medio a los 4 años, pero como ya está el proceso, la revisión, después de los 4 años igual no lo pueden cobrar porque la revisión inició antes de que transcurrieran los 4 años. Pero lo que no pueden hacer es revisar las contabilidades. Lo que no pueden hacer es determinar si hubo un error o no en relación al cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si ellos lo hacen después de los 4 años, ellos perdieron el derecho. Lo mismo sucede con los exportadores que requieren la devolución del crédito fiscal. Esa devolución del crédito fiscal ellos no la pueden solicitar después de los 4 años de que prescribió el periodo. Ahora, pasaron los 4 años, ellos, como no saben que nos pueden cobrar, porque no saben cuánto es lo que debemos, ahí es donde sí se hace ese efectivo el cobro, pero porque ellos no han hecho la revisión de las obligaciones tributarias de nosotros. Ahora, cuando esto es sin movimiento, entonces hacer sin movimiento no nos pueden cobrar las multas y las sanciones que nosotros nos hemos hecho responsables por no cumplir con las obligaciones de tipo tributario. Entonces, sí quisiera que tuvieran claro que lo que prescribe es el derecho que tiene la Superintendencia de Administración Tributaria de realizar cualquier tipo de gestión en relación al cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones tributarias por parte del contribuyente. No es que no nos puedan cobrar solamente, no, es que no pueden exigir ningún tipo de cumplimiento de las obligaciones tributarias porque ya prescribió. No presentaron sus declaraciones, ellos no le pueden solicitar que presente sus declaraciones. No hicieron una revisión y existe una omisión, no pueden hacer nada porque ya transcurrió el paso del tiempo. Eso sí que quiero que les quede a ustedes muy claro. Porque, jóvenes, aquí en la clase ha habido una situación. Yo me esfuerzo de verdad en tratar de explicarles a ustedes físicamente en las clases en línea, pero el mensaje no ha llegado como yo trato de que llegue y el problema se ve en los exámenes, ¿verdad? Que no, o sea, los exámenes, este segundo examen sí les fue peor que en el primero. Yo sí quiero que pongan ustedes atención, por lo menos en estos últimos días de clase, en lo que significa todo lo que es el tema de la tributación por su futuro. Porque ustedes cuando se sometan a su examen técnico profesional les pueden preguntar cualquier cosa y ustedes tienen que tener las palabras adecuadas jurídicamente hablando. Entonces tienen que tener muy claro por qué la prescripción no solamente es en materia tributaria. La prescripción es en todas las áreas del derecho y entonces hay que saber qué es lo que puede prescribir y qué es lo que no prescribe. Muchísimas gracias. También prescribe para el sujeto interesado el ejercicio de un derecho. Tomemos en cuenta eso. El derecho es para la Superintendencia de Administración Tributaria, no solamente, de poder revisar, de poder determinar la obligación tributaria, pero también cuando es el contribuyente el que tiene un derecho, también para este contribuyente prescribe el derecho. Por eso, cuando vimos los medios de extinción de la obligación tributaria, la prescripción estaba dentro de los medios de extinción de la obligación tributaria, porque no es que se cumpla con la obligación, sino que prescribe la obligación.
Y tomemos en cuenta también, porque recordemos que dentro del campo tributario, como lo vimos anteriormente, el ilícito tributario es aplicable a las infracciones y a los delitos. Y hay que tomar muy en cuenta la diferencia entre la prescripción penal y la administrativa tributaria, que son totalmente diferentes, porque el Código Penal establece la prescripción penal con sus diferencias, y para la materia administrativa tributaria es el artículo 47 del Código Tributario el que se aplica. ¿Qué nos dicen en relación a la prescripción? Según Carlos Arellano García, dice que el principio de seguridad jurídica exige que la falta de cumplimiento de una obligación aunada a la falta de exigencia de ese cumplimiento dé lugar a la extinción de la obligación. O sea, miren, jóvenes, acá según Carlos Arellano hay dos elementos: la falta de cumplimiento por una parte y la falta de exigencia por la otra parte. O sea, el contribuyente no cumple con su obligación, pero la SAT tampoco le exige que cumpla. Y si la SAT no le exige que cumpla y el contribuyente tampoco cumple, aquí hay una responsabilidad compartida por parte del contribuyente y la Superintendencia de Administración Tributaria, que beneficia al contribuyente. Pero aquí la responsabilidad es de los dos: del que no exigió que se cumpliera con la obligación y el que no cumplió voluntariamente con la obligación. Por lo tanto, jóvenes, eso sí es necesario tener muy claro en relación a la prescripción, porque recordemos que la prescripción se puede aplicar en cualquier área del derecho, aunque aquí estamos hablando de la materia tributaria, también se puede aplicar en otro tipo de obligaciones, por ejemplo, las deudas. Las deudas, el mismo Código Penal, civil establece la prescripción en materia civil, mercantil. Por lo tanto, jóvenes, es necesario analizar muy bien esta figura, porque por medio de ella se puede perder un derecho. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque aquí, en el caso de lo tributario, quien pierde el derecho es la SAT, y quien gana ese derecho es el contribuyente por el paso del tiempo. Pero, ojo, también el contribuyente en determinados casos puede perder, porque, por ejemplo, si necesita la devolución del crédito fiscal, también el contribuyente pierde. ¿Cómo se utiliza la figura de la prescripción? Mire, jóvenes, la prescripción se puede utilizar como acción o como excepción. O sea que depende del proceso de que se trate y también del momento en que nosotros estuvimos pasando dentro de la relación jurídico-tributaria, podemos utilizar la prescripción como una excepción o como una acción. Como una excepción se utiliza la prescripción dentro de un proceso judicial, por ejemplo, un económico coactivo, que no nos damos cuenta y la SAT presenta la demanda del económico coactivo, pero cuando la SAT presenta la demanda ya prescribió su derecho, podemos nosotros interponer la excepción de prescripción. Ahora, cuando no es dentro de un económico coactivo, sino que pasó el tiempo y de pronto la SAT viene y quiere revisar o un adeudo tributario que se quedó en aquel momento que se hizo la revisión, pasaron los 4 años, se puede interponer como acción. Presentamos la acción de prescripción para que los órganos jurisdiccionales declaren con lugar la acción de prescripción y por lo tanto desaparece la obligación. Pero, jóvenes, importante es tomar en cuenta que se tiene que hacer algo. O sea, que la SAT voluntariamente no va a emitir una resolución por lo cual prescribieron las obligaciones de determinado contribuyente. No, para la SAT todo está abierto. Para la SAT
pasaron 5, pasaron 7, pasaron 8 años, para la SAT igual la obligación ahí está. Y para ellos la pueden exigir, y por eso tal vez es por ahí por donde usted se iba. Cindy, tal vez por ahí se iba usted en el sentido de que pues la SAT puede hacerlo. Eso es importante que tenemos claro. Lo puede hacer ahora como un medio de defensa de nosotros los contribuyentes o de ustedes como abogados de los contribuyentes. Ustedes pueden interponer la acción de prescripción. Pero eso no significa que la SAT, como suele suceder, solicite el cumplimiento de la obligación, aunque ellos sepan que ya prescribió de oficio. De oficio ellos no van a aplicar la prescripción, sino que es el contribuyente el que tiene que decirles, miren señores, este derecho de ustedes ya prescribió y esta obligación mía ya prescribió, por lo tanto yo lo tengo que cumplir. Entonces, jóvenes, sí es importante que tengamos bien claros esos elementos de la prescripción para que en un caso concreto que ustedes les pregunten o les planteen un caso de este tipo, ustedes tengan claro qué es lo que pueden hacer. Si pueden plantear una acción de prescripción o pueden plantear una excepción de prescripción. En relación a la prescripción, las disposiciones generales establecen que es un medio de adquirir un derecho por parte del contribuyente porque ya no le pueden revisar, o de liberarse una obligación por el transcurso del tiempo también para el contribuyente porque pues, ya no tiene que cumplir con las obligaciones de presentar las declaraciones, que ha sido sin movimiento de hace más tiempo que lo establecido en el Código Tributario. ¿Por qué? Porque el Código Tributario establece cuándo empieza la prescripción a correr para el cumplimiento de las diferentes obligaciones de tipo tributario. ¿Cuáles son las garantías de la prescripción? Jóvenes, primero el principio de legalidad porque tiene que estar en ley. Asumamos que el Código Tributario no estableciera en qué tiempo transcurre para que nosotros podamos invocar la prescripción. No habría prescripción. ¿Por qué? Porque la ley no dice que prescriba en 4 años. Entonces, si no prescribe en 4 años, pasarían 10 años si la SAT estuviera persiguiendo a los contribuyentes para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias. O sea que este principio de legalidad es el que protege a los contribuyentes en relación a que la Superintendencia de Administración Tributaria exige el cumplimiento de una obligación que ya venció. Surge al invertirse la obligación del deudor en el derecho del acreedor o de la inacción del Estado en materia penal. Ojo, jóvenes, cuando es en materia penal, recordemos que en materia penal también la exigencia del cumplimiento de las obligaciones derivadas de un delito también prescriben, o sea, no son ad eternum, no se van más allá del paso del tiempo, sino que el mismo Código Penal establece cuándo prescriben los diferentes delitos, o sea, porque no todo, ahí a diferencia del marco tributario, que son 4 años para cualquier infracción en materia tributaria, en el Código Penal se establece dependiendo del delito y de las penas a imponer, así también la prescripción de la pena en materia penal. La inactividad del acreedor es castigada por el transcurso del tiempo, lo que le sucede a la Superintendencia de Administración Tributaria, jóvenes, porque el castigo para los empleados de la SAT es que no van a poder revisar y por lo tanto no van a poder cobrar porque no saben si se presentaron bien o no se presentaron bien las declaraciones porque no hicieron la revisión dentro de los 4 años. O sea, 4 años un día. Y le mandan un correo diciéndole que presente los documentos de hace más de 4 años, pues usted invoca la prescripción. Lo que no puede hacer es quedarse callado, o sea, no decir, bueno, no, para mí ya prescribió, no voy a contestar nada. Es necesario que ustedes utilicen como medio de defensa la prescripción de las obligaciones tributarias. En el caso de lo penal es por la inactividad del Ministerio Público. Se comete un delito, se presenta la denuncia al Ministerio Público,
delito tributario o cualquier tipo de delito, y el Ministerio Público no hace efectiva la persecución penal, no lleva a cabo la investigación, bueno, no hace nada, cuando de acuerdo a la pena que le correspondería a ese delito, ha pasado el tiempo de la pena más una tercera parte, pues ya prescribió el derecho del Estado a perseguir el delito y ganó el supuesto delincuente, porque nunca se probó si era delincuente o no, el derecho a no ser perseguido en materia penal. Elementos de la prescripción es un medio de defensa del contribuyente, ya sea por acción o excepción. Quiero que les quede bien claro que se puede utilizar como acción o como excepción. Es una forma de extinción irregular de la obligación tributaria, porque recordemos que la regular es pagar. Con el pago del impuesto, con eso pues ya se extinguió la obligación. Sin embargo, hay otros medios irregulares como la prescripción, que es uno de ellos, pero recordemos que de acuerdo al Código Tributario también existen otras formas irregulares de extinguir la obligación tributaria, pues se pueden utilizar. Libera el cumplimiento de la obligación material o formal, sí, jóvenes, porque no solamente pagar, sino que presentar las declaraciones. O sea, que tenemos que tomar en cuenta todos los derechos que tiene la SAT, que se extinguen porque en tiempo no exigió el cumplimiento de ellos. Asumamos que el contribuyente no ha tenido movimiento, por lo tanto, solamente tiene que presentar sus declaraciones. Pero como no tiene movimiento, no presentó las declaraciones, la SAT no se presentó o no le requirió la información, el contribuyente puede decir, bueno, igual no iba a pagar impuestos porque no tenía obligación de pagar impuestos, pero sí tenía la obligación de presentar mis declaraciones. No las tengo que presentar ya porque prescribió el derecho de la SAT y prescribió el cumplimiento de mi obligación. Aplica el sujeto pasivo porque es el beneficiado, porque el sujeto activo, que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que representa al Estado, es el que tiene una pérdida en el recaudo tributario. Se debe a la inacción del sujeto activo, así es porque el sujeto activo en tiempo no exigió el cumplimiento de las obligaciones. Es un elemento temporal que se encuentra previsto en la ley. O sea, aquí ataca el elemento temporal. ¿Por qué? Porque no se cumplió el tiempo la obligación de tipo tributario. Principios de legalidad tienen que estar en la ley, de renunciabilidad, porque el contribuyente, por ejemplo, ya llevamos 3 años y medio. Y de pronto, porque sucede mucho en la práctica, jóvenes, el contribuyente se da cuenta que tiene un omiso o que cometió un error en una declaración del impuesto sobre la renta de hace 3 años y medio. Y cuando se da cuenta, decide rectificar para, según él, tenerlo todo en orden. Cuando hizo esa rectificación, interrumpió la prescripción y, por lo tanto, de esa fecha de hace 3 años y medio, que fue en la que se hizo la rectificación, o sea, en esta fecha se hizo la rectificación, pero corresponde a 3 años y medio. Desde el momento que el día de hoy, 8 de noviembre, el contribuyente rectifica una declaración de hace 3 años y medio, interrumpió la prescripción y se podía invocar dentro de medio año y vuelve a correr. ¿Por qué? Eso se llama renunciar a la prescripción. Cuando por acto o omisión del contribuyente, y que establece la misma ley cómo se interrumpe la prescripción, se interrumpe la prescripción. El principio de oportunidad, ¿por qué? Porque es el contribuyente el que debe darse cuenta que es la oportunidad que él tiene para plantear la prescripción como acción. Se da cuenta, ya prescribieron mis obligaciones, no me revisó la SAT, viene la SAT y me manda una notita que necesita que presente mis libros de contabilidad de hace 5 años. Inmediatamente yo planteo la acción de prescripción y con eso se terminó.
Entonces, por eso es el principio de oportunidad, porque la oportunidad que tiene el contribuyente para plantear la prescripción. El contribuyente no va a venir y cada año va a plantear una acción de prescripción para que ya no me revisen 4 años atrás. Imagínense que estuviéramos como contribuyentes siempre planteando acciones de prescripción para que ya no me revisen. No. El contribuyente va a responder a una acción de la SAT que quiere revisar las contabilidades y va a plantear la prescripción. Si la SAT no le requiere la información, el tiempo sigue pasando, el contribuyente sabe que ya prescribieron y solamente cuando le solicite la información va a plantear la acción de prescripción. A eso se le denomina principio de oportunidad porque es cuando se da la oportunidad de plantear la prescripción. Puede ser acción o excepción, dice, por parte del interesado, o sea, el contribuyente. La interpretación es restrictiva y aquí regreso a lo que Cindy estaba planteando. Se debe interpretar como lo establece el Código Tributario. O sea, qué es lo que prescribe y qué no prescribe. Entonces se debe tener un conocimiento muy claro de lo que establece el Código Tributario en el artículo 47 y en el artículo 48 y 49 para saber la prescripción extraordinaria y qué actos, acciones u omisiones interrumpen la prescripción y que es un medio liberatorio de la obligación, sí, porque el contribuyente ya sabe que el 31 de octubre se venció la declaración del IVA del mes de septiembre. Nos retrotraemos 4 años atrás, en el la declaración del mes de septiembre. De 4 años atrás ya no me pueden pedir información. O sea, se va liberando conforme va pasando el tiempo, el contribuyente se va liberando de que le exijan cumplimientos de obligaciones de tipo tributario de 4 años atrás. ¿Cuáles son los plazos? Eso ya lo saben ustedes. ¿Qué es lo que prescribe? Las verificaciones, la determinación de ajustes, las rectificaciones. Ya no se tiene que rectificar aunque se haya cometido un error. La determinación de las obligaciones tributarias, la liquidación de intereses y multas, el exigir el cumplimiento y pago a los contribuyentes o los responsables de esas multas o de la determinación de la obligación tributaria. Jóvenes, la SAT nos puede exigir que paguemos algo que la SAT no sabe que no hicimos bien. Para establecer, si no hicimos bien nuestra declaración, la SAT tiene que hacer la revisión del cumplimiento de las obligaciones de tipo tributario. Y ahí es donde nosotros podemos fallar, porque por el temor que se le tiene a la SAT presentar las declaraciones, cuando en realidad podíamos haber interpuesto una acción de prescripción. Y la especial o extraordinaria, como se le llame, que ya lo habíamos hablado también, que son muchos años, si el sujeto pasivo no se inscribió, o sea que es un castigo, porque usted no solamente no está cumpliendo con sus obligaciones de tipo tributario, sino que adicional usted no se inscribió. Por lo tanto, pues se duplica el tiempo para la prescripción especial porque es un castigo doble que se le está dando al contribuyente porque no solamente no cumplió con todas las obligaciones de tipo tributario, sino que además de eso no se inscribió. Se duplica a 8 años. Ojo, jóvenes, que cuando hablamos de prescripción es del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Y las obligaciones tributarias son muchas, ya lo hablamos en clase. Hay obligaciones de dar, obligaciones de hacer, obligaciones de dejar hacer y obligaciones de no hacer. Todo ese tipo de obligaciones son las que prescriben con el paso de los 4 años en la prescripción normal y en la prescripción especial 8 años. También el código establece que cuando son infracciones y sanciones, solamente infracciones y sanciones, según el código tributario son 5 años, pero ojo, jóvenes, ojo y mucho ojo, porque recordemos que para que se determinen las infracciones y las sanciones tiene que haber una revisión o que el contribuyente
e interrumpa la prescripción normal de 4 años. O sea, para que se den infracciones y sanciones, tiene que haber primero una revisión. Y derivado de esa revisión, entonces ya se corre un año más para el cumplimiento de las sanciones producto de las infracciones. Otra cuestión muy importante, jóvenes, es que hay leyes que tienen su propia prescripción. O sea, no todas las leyes tributarias se les aplica el Código Tributario. Por ejemplo, en la ley del timbre y papel sellado especial para protocolos, el artículo 43, y esto es muy importante porque podemos creer por desconocimiento que a todos los tributos es, y no, jóvenes. Hay tributos que tienen su propia prescripción. Y en relación a la ley de timbre y de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, se regula que la dirección, o sea, en este caso la Superintendencia de Administración Tributaria o cualquier institución, debe conservar en sus archivos los expedientes relativos a este impuesto durante un plazo mínimo de 8 años. Después de los 8 años ya los puede destruir o disponer de ellos llenando para ese efecto los trámites que establezca la legislación especial. Siempre y cuando dice se verifique que no existan diligencias pendientes de efectuarse. Ojo, jóvenes, porque acá aplica a los timbres fiscales, que recordemos que como es un impuesto puramente material, y recordemos que es el único documental que hay en Guatemala, el impuesto del timbre especial para protocolos, son 8 años. Después de 8 años, porque aquí no es revisión, sino que aquí está relacionado con expedientes y con documentos. Se tiene que guardar por 8 años en el caso de el timbre. ¿Cómo vamos a aplicar nosotros la prescripción? ¿Cuándo? Si nos preguntan a nosotros, ¿cuándo? ¿En qué fecha para mí empieza a aplicar la prescripción? Jóvenes, el día del vencimiento. Por ejemplo, 31 de octubre. Empieza a correr la prescripción el 1 de noviembre. La obligación prescribe el 31 de diciembre. Empieza a correr al 1 de enero. Termina la prescripción, la obligación el 31 de enero, el 1 de febrero. Ese día ya empieza a correr la prescripción para la obligación que se venció ayer. Mucho ojo, jóvenes, porque eso es importante para que nosotros podamos establecer si prescribe el cumplimiento de una obligación o no, en qué fecha se venció. Porque pudiera ser que cometamos un error porque la obligación no se haya vencido. Y aquí entonces la importancia que nosotros tengamos en relación al conocimiento de cómo se aplica la prescripción, número 1. Y número 2, que tengamos bien claro cómo es el vencimiento de las diferentes obligaciones tributarias, porque recordemos que no a todas aplica el mismo elemento temporal. ¿Y cuándo vence, jóvenes? Empieza a correr al día siguiente. ¿Y cuándo vence? En la víspera de la fecha. En la víspera de la fecha. O sea, empieza a correr el 1 de febrero. ¿Cuándo vence? El 31 de diciembre. El 31 de enero. ¿Por qué? Porque es en la víspera, o sea, de un día para otro es que se aplica la prescripción. Veamos. En este cuadro ustedes pueden ver. El impuesto sobre la renta de enero a diciembre de 2018 venció el 31 de marzo del 2019. Estamos a 31 de marzo del 2019. ¿Cuándo empieza a correr el primer año para la prescripción? Empieza a correr el 1 de abril del 2019, o sea, al día siguiente. Corre el primer año, que termina el 1 de abril del 2020. Sigue corriendo el tiempo. ¿Cuándo vence para el segundo año? Vence el 1 de abril del 2021 y empieza a correr el nuevo año
que viene venciendo el 1 de abril del 2022, que empieza a correr el 1 de abril del 2022, termina el 1 de abril del 2023. O sea que a ustedes les cobran el impuesto sobre la renta que venció el 31 de diciembre del 2018. Que el último día para presentar la declaración era el 31 de marzo de 2019. Y a ustedes les requieren la información el 2 de abril del 2023. Ya prescribió. Ahí ustedes pueden tranquilamente plantear su acción de prescripción. Porque si se lo hubieran planteado ustedes el 1 de abril del 2023, no hubieran podido interponer la prescripción. Pero como se le hicieron el cobro un día después, ya prescribió. Entonces, mucho cuidado cómo se manejan los tiempos de la prescripción, porque se manejan de acuerdo a el vencimiento del impuesto de que se trate, porque recordemos que no todos los impuestos son anuales. Hay impuestos, por ejemplo, mensuales como el IVA. Y aquí tenemos en el IVA también. Como esto es mensual, se debe presentar esta declaración el 31 de octubre de 2018. Ese era el último día para presentar la declaración. Y no se presenta, y se presenta. Empieza a correr el tiempo. Desde el 1 de noviembre del 2018 al 1 de noviembre del 2019 ya corrió un año. Vamos contando nosotros el tiempo. Del 1 de noviembre de 2019 al 1 de noviembre de 2020 nos corrió el segundo año. Del 1 de noviembre de 2020 al 1 de noviembre de 2021, tercer año. Ya llevamos 3 años. Y del 1 de noviembre de 2021 al 1 de noviembre de 2022, el cuarto año. Y nos notifican a nosotros el 2 de noviembre del 2022 que querían revisar las contabilidades para establecer si habíamos pagado bien los impuestos o querían la revisión de nuestras facturas, todas nuestras obligaciones de tipo tributario. Prescribió la que venció el 31 de octubre de 2018. ¿Cuándo venció? El 2 de noviembre del 2022. Mucho ojo, jóvenes, porque en este caso, al ser mensual, la prescripción corre más rápido, porque mensualmente va corriendo la prescripción, no como en el impuesto sobre la renta, que es anual. Y el ISO, que es trimestral, lo mismo, jóvenes. ¿Cuándo se vence la obligación? El 31 de octubre de 2018. Así vamos corriendo, igual que con el impuesto sobre la renta, solamente que aquí es trimestral. Entonces debemos de tomar en cuenta cuándo se cumplió, se venció el último día de presentación de la declaración, porque al día siguiente empieza a correr la prescripción de 4 años. ¿Cómo se interrumpe? Porque ¿cuáles son las consecuencias de la interrupción? Inutiliza el tiempo. O sea, venimos nosotros y nos notifican a nosotros que quieren hacer la revisión del impuesto sobre la renta el 2 de noviembre del 2022 de el periodo fiscal que venció al 30 de diciembre de 2018, como está el ejemplo. Y nosotros venimos y decimos, lo vamos a presentar. Y vamos y presentamos los documentos. Se interrumpió la prescripción para todos los demás años, porque eso es lo importante, jóvenes. Cuando se interrumpe la prescripción, empieza a correr nuevamente el tiempo. No es que solamente ese periodo, no, los subsiguientes también. ¿Qué pasa? Que se aprovecha el tiempo anterior y posterior a la cesación de la prescripción y no invalida el tiempo transcurrido de la prescripción acumulada. ¿Por qué? Porque aunque nos hayan pedido ese año que ya prescribió o que está por prescribir y nosotros no utilizamos la prescripción, invalidamos todo el tiempo subsiguiente y eso es lo importante, la gran pérdida para el contribuyente, porque igual desde el momento en que no actúa y no utiliza como un medio de defensa la prescripción,
prácticamente se entregó a la Superintendencia de Administración Tributaria e invalidó su propio tiempo. Y por lo tanto, pues puede revisarle cualquier año posterior al que ya había prescrito, pero que él no utilizó la prescripción adecuadamente y simple y sencillamente no preguntó y va y presenta todos los documentos o cualquier acto o omisión que establece el Código Tributario. Las generalidades, como ya vimos, la legalidad tiene que estar en la ley y hay que leer bien la ley para utilizar la ley específicamente. La prescripción puede ser interrumpida por los casos y razones establecidas en la misma ley y es un derecho a los contribuyentes también reconocido en el artículo 21A del Código Tributario. O sea, se reconoció como un derecho del contribuyente. Recordemos, no solamente es una forma en la que no es que se cumpla la obligación tributaria, sino que deja de existir la obligación tributaria, sino que además es un derecho de los contribuyentes reconocido en el mismo Código Tributario en la última modificación que se llevó a cabo. ¿Qué derechos prescriben de la obligación de la Superintendencia de Administración Tributaria? Hacer verificaciones, o sea, ya no puede tocar los documentos, realizar ajustes, hacer rectificaciones o determinaciones de las obligaciones, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento. Y pago de los contribuyentes responsables. Y para el contribuyente el derecho de repetición, cuando ha pagado en exceso, por ejemplo, muchas veces puede ser que se haya presentado una declaración y el contribuyente se da cuenta que pagó de más. Entonces, pagué de más y es bastante dinero. Voy a pedir que me devuelvan. Ahí interrumpió la prescripción. O sea que debe valorar el contribuyente qué es lo que más le conviene. Si realmente es mucho lo que pagó de más y compensa los errores que puede haber cometido después, o si no compensa, pero para eso se necesita de los expertos en materia tributaria, jóvenes. Y eso es importante de la expertise de un área del derecho, cualquiera de que se trate. Poder dar el acompañamiento a la persona que lo necesita de la forma más efectiva. Porque muchas veces se pierde lo más por lo menos. Por ejemplo, pagó en exceso y son 10,000 quetzales. Interrumpe la prescripción cuando solicita que le devuelvan lo pagado en exceso. Y resulta que la SAT viene y le hace una auditoría y se da cuenta que debía 100,000 quetzales y se los cobra. ¿Por qué? Porque no puede reclamar la prescripción porque ya él mismo la interrumpió. Y también el derecho a solicitar el crédito fiscal, de aquí pues la ganancia es para el Estado, porque se pasaron los 4 años, no se solicitó la devolución del crédito fiscal y por lo tanto el Estado dice, no, señores, ya prescribió su derecho y ganó el Estado. ¿Qué tiene que determinar la obligación tributaria? Sabemos que el contribuyente o la administración tributaria, eso lo saben ustedes por el trabajo que hicieron. También la liquidación de los ajustes formulados. ¿Qué pasa? Se notifica la resolución, queda firme. Ajustes de tributo, intereses, recargos, multas y que contengan cantidad líquida y exigible. Pasa el tiempo. La SAT no exige cumplimiento de todo esto que sucedió. Pasan los 4 años, después lo quiere exigir su cumplimiento, ya prescribió ese derecho. También recordemos que para que se interrumpa la prescripción, puede ser que el contribuyente no espere y sabe que tiene plazo para plantear la revocatoria, interrumpió la prescripción. Plantea la nulidad, interrumpió la prescripción. Plantea un ocuso, interrumpió la prescripción. Enmendó el procedimiento, interrumpe la prescripción. Puedes a veces utilizar esos medios de defensa que nos ofrece la legislación, puede traer consecuencias negativas, como por ejemplo en este caso interrumpir la prescripción. Por lo tanto, jóvenes, sí es necesario que el experto en materia tributaria, que puede ser un auditor,
puede ser un contador público, puede ser un abogado experto en materia tributaria, sea el que analice el caso concreto. Y es bueno que los contribuyentes o los abogados o los auditores, que no sea esa su expertise, porque aunque nosotros creamos que todos los auditores tienen que ser expertos en impuestos, estamos mal. Los auditores también tienen sus especialidades, los contadores públicos tienen sus especialidades, como también los tenemos los abogados. Y aquí lo importante de acudir al experto. Las notificaciones judiciales, jóvenes, también interrumpen la prescripción. Cualquiera de las partes, y esto es lo dramático de aquí, sí, para mí hay una violación al debido proceso porque dice que a cualquiera de las partes. O sea, la SAT presenta una acción de tipo judicial, por ejemplo. Le solicita al juez de lo económico coactivo que ordene al contribuyente que presente sus documentos porque ya hay una resistencia a la acción fiscalizadora y el juzgado notifica solamente al SAT y no le notifica al contribuyente. Aquí se interrumpió también la prescripción porque el Código Tributario fue modificado, dice la notificación judicial a cualquiera de las partes, no dice al contribuyente, sino que con la SAT a la que le notifique es suficiente para interrumpir la prescripción. La notificación también de la resolución de medidas desjudicializadoras cuando se trate ya en materia penal, estamos en materia penal. La sentencia de proceso penal también interrumpe la prescripción y la notificación de las providencias precautorias. Todo esto también interrumpe la prescripción. ¿Cómo será la renuncia? Ya lo vimos. El deudor acepta deber y no alega la prescripción. Viene y paga. Viene y dice contribuyente, voy a acercarme a la SAT. Llega a la SAT y los funcionarios de la SAT le dicen, ¿por qué no hace un convenio de pago? Contribuyente dice, sí, ¿verdad? Bueno, voy a hacer un convenio de pago. Y había prescrito la obligación, pero ellos no le van a decir, mire, estoy a prescribir. Usted plantea su prescripción, no le dice, mire, porque no hace un convenio de pago. Viene él y hace el convenio de pago y firma. El convenio de pago interrumpió la prescripción. O también si él paga parte de la deuda o la deuda completa, después se da cuenta o habla con un experto, le dice, pero eso ya había prescrito. Dice él, bueno, vamos a que me devuelvan el dinero porque había prescrito. No aplica. No le van a devolver el dinero que usted pagó por error cuando ya había prescrito su obligación del cumplimiento de la obligación tributaria. Cuando se presenta como acción, cuando está la notificación de ajuste dentro del contencioso administrativo, que no es recomendable, pero sí aplica ahí después de la sentencia en lo económico coactiva, puede aplicar la acción de prescripción y como excepción, ajustes. Cuando se está liquidando el expediente nos damos cuenta que este expediente que se está liquidando ya prescribió, planteamos la excepción, previo a la resolución del tributo, o sea, pasó el tiempo. Y nos damos cuenta, pero tenemos por ahí que no nos han notificado un recurso de revocatoria y ya pasaron más de los 4 años, interponemos la excepción de prescripción ante el tributo para que ya no haya resolución. Porque si nosotros no planteamos la excepción de prescripción, lo vamos a tener que plantear como acción posteriormente porque ya había prescrito. Y dentro del proceso económico coactivo. Bien, jóvenes, ¿está claro? ¿Hay dudas? Bueno, veo jóvenes que... Sí, yo estoy bien claro, gracias, está bueno. Bueno, jóvenes, vamos a tratar de avanzar en la penúltima clase y yo les quiero hacer a ustedes, les quiero plantear una situación. Probablemente el lunes sea el último día de clase. Y yo creo que es una buena herramienta las presentaciones. En la universidad es muy difícil
poder hacer una presentación y que en la pantalla se mira como debe ser cuando se está haciendo una presentación. Muchas veces se difumina las palabras y no se entiende muy bien la presentación. Yo les quiero invitar a ustedes a que lleven cualquier instrumento por el que ustedes reciban la clase. O sea, si es su teléfono, si ustedes por medio de su teléfono reciben la clase, si ustedes la reciben por medio de una computadora, pues lleven su computadora y el lunes vamos a recibir la clase presencial, pero dentro de ¿cómo se llama? La tecnología. O sea que yo voy a estar ahí con ustedes, pero voy a estar con mi computadora pasando la clase como lo estoy haciendo acá, solamente que nos vamos a hablar físicamente y ustedes pueden hacer preguntas físicamente y dudas, pero en su teléfono van a estar viendo ustedes la presentación. O sea, yo les estoy hablando a ustedes así personalmente, pero ustedes pueden estar viendo la presentación en su teléfono. ¿Les parece? Licenciada, disculpe, pero la podría pasar antes. Es que, por ejemplo, yo, en lo personal, pues no, me imagino que es mi teléfono, ¿verdad? Pero no, yo no tengo recepción, entonces no podría verla. Pues tal vez con un compañero, se puede acercar a un compañero a verla. O si no, puede ver en el libro, si todo esto está en el libro. Ah, excelente, sí, porque... Y usted lo va marcando nada más, sí, mire, usted lo puede ir marcando, o se acerca con un compañero, con alguien que lleve, si alguien lleva computadora, tal vez lo puede ver con alguien que lleve computadora. Mire, para mí lo importante es que, como yo veo difícil las presentaciones en cómo se llaman las clases, porque yo me he dado cuenta que las cañoneras que nos prestan ahí toda la cuestión, primero tienen muchos problemas y además yo no veo que la resolución sea tan clara. Yo pienso que es más fácil que ustedes vean en una computadora o en su teléfono la presentación. O si no, usted pues, se podría sentar conmigo y ver la presentación en mi computadora si usted quiere. No, gracias. Igual si está en el libro, también hay, bueno, nos ayuda bastante. Sí, lo van marcando. Perfecto. Bueno, jóvenes, entonces, para que podamos terminar el lunes. Eso sería el lunes, ¿verdad, licenciada? Sí. Si terminamos el lunes, entonces el viernes, pues ya no habría clase. Ahora, si no terminamos el lunes, si no terminamos el lunes, pues el viernes repetiríamos la forma de dar la clase. O sea, sería de la misma forma. ¿Por qué? Porque es el cierre de la clase, jóvenes. Yo sí necesitaría que tengan su libro, pero también lo vean en el aparato, porque yo siento que es un poco más efectivo también tener este auxilio de la tecnología para que yo siento que funciona mejor. Vamos a probar cómo nos va el lunes. ¿Les parece? Sí, gracias, licenciada. Sí, licenciada. Excelente. Una consulta con las notas, disculpe. Yo ingresé al portal, pero no las... No, le voy a comentar. Nosotros, antes de que la pandemia y que fueran las cosas como son ahora, los alumnos tenían 3 días para solicitar el examen extemporáneo y nosotros teníamos 5 días para examinarlos en forma extemporánea. Pero derivado de la situación como es ahora híbrida, que no llegamos todos los días a la universidad y el examen tiene que ser físico, yo no sé si hay compañeros que se han quedado para examen extemporáneo. Entonces el lunes yo tendría que llevar los exámenes extemporáneos. Si hay compañeros que hayan solicitado la coordinación del examen extemporáneo, me lo dan a mí el lunes y el mismo lunes yo les paso el examen extemporáneo. Si yo no sé si tengo alumnos para examen extemporáneo o no, no puedo subir las notas hasta que no tenga también los resultados de los alumnos que hayan podido solicitar examen extemporáneo, porque en este momento yo no sé si han solicitado ni quiénes ni cuántos son. Por eso es que las notas no están. Gracias, licenciada. Dígame quién levantó la mano. Yo, licenciada, buenas tardes. Dígame, Jessica.
Fíjese que yo sí tengo un problema, licenciada, porque Yo sé, yo sí, yo sé que eso, sí, usted me mandó la nota, no se preocupe. ya sí, lo que pasa es que como no, yo reviso mi correo, pero como no he visto Perdón, sí, es ninguna que contestación, sí he entonces por eso. estado con una gran cantidad de problemas y ahí tengo su nota, pero no se preocupe, usted es una de las que definitivamente usted ya lo pidió desde antes. ¿Y por qué? Usted está, o sea, por lo que le sucedió, pero no sé quiénes más se pudieran haber quedado pendientes de examen, entonces tengo que respetar los plazos y tengo que pasar primero el examen extemporáneo. Como no, yo le llevo el suyo el lunes Muchas gracias, licenciada, le agradezco mucho. para servirle. Entonces, miren, jóvenes, dentro del ámbito tributario, judicialmente hablando, hay dos procesos. Además de los que existen para que reclamen los contribuyentes sus derechos, como es el amparo, la inconstitucionalidad, ya sea en caso concreto, general o de toda la ley o de una parte de la ley, eso ya son medios de protección de las garantías de los contribuyentes. Ahora, en lo jurisdiccional o judicial normal, tenemos el contencioso administrativo y el económico coactivo. La diferencia entre el contencioso administrativo y el económico coactivo es que el contencioso administrativo es el contribuyente, el que presenta la demanda de lo contencioso administrativo, porque él argumenta que en el proceso administrativo que se lleva a cabo no le respetaron sus derechos y por lo tanto él solicita a las salas de lo contencioso administrativo que revisen la juridicidad de los actos administrativos dentro de ese procedimiento administrativo. Lo que el contribuyente necesita es que se determine si él tiene un derecho o no tiene el derecho o la tiene la Superintendencia de Administración Tributaria. En relación al contencioso tributario, contencioso administrativo en materia tributaria, Ramón Valdés Costa dice lo siguiente: como punto de partida, dice, se debe tener presente que los derechos y las obligaciones de ambas partes, o sea, en caso de Guatemala, la SAT y el contribuyente, que son los dos sujetos que tienen derechos y obligaciones en la relación jurídico-tributaria, están predeterminados por la ley. O sea, la ley establece quiénes son los contribuyentes, quiénes los representan, quiénes están como terceros, pero hay un contribuyente que tiene que cumplir con una obligación o un sujeto pasivo, de acuerdo a lo que establece la ley, que tiene que cumplir con una obligación y que la SAT en el procedimiento administrativo determinó que no la había cumplido, no la había cumplido bien, la había cumplido parcialmente. Y si el contribuyente sabe que sí cumplió, presenta su recurso revocatorio, se lo deniega, plantea el procedimiento contencioso administrativo. Porque dice el maestro que en primer término la comprobación de la existencia de la obligación. ¿Existió o no existió la obligación? ¿Se cumplió o no se cumplió? Y la fijación de su cuantía, o sea, dice la SAT que le debe 1 millón de quetzales, según el contribuyente eran 100,000. Entonces plantea su contencioso administrativo para que la sala de lo contencioso administrativo analice el caso concreto y establezca si tiene razón el contribuyente o tiene razón la SAT. Es una etapa ineludible en todos los casos, dice, que puede cumplirse de diversas maneras, como sin intervención de la administración, porque la administración tributaria no contesta la demanda de lo contencioso administrativo, la sala debe responder naturalmente a favor del contribuyente. En los casos en que esta ley tiene un acto de determinación, el sujeto pasivo que se considere afectado puede interponer los recursos administrativos, o sea, ese contribuyente entonces el que plantea la demanda de lo contencioso administrativo en materia tributaria. Pero a la vez el maestro se pregunta, ¿qué es un proceso contencioso? ¿Cuándo estamos ante un contencioso nosotros? Según él,
Son procesos contenciosos los tramitados ante una instancia judicial o tribunal eclesiástico, dice él. Porque recordemos que nosotros estamos en materia tributaria, pero hay otro tipo de procesos que no nos corresponde a nosotros por la materia que estamos tratando, que se pueden llevar a cabo. Y por eso él dice judicial o tribunal eclesiástico. O sea, en sí todos los procesos judiciales son contenciosos, jóvenes, porque en todos se busca que se reconozca un derecho. Y es lo que sucede con el contencioso administrativo en materia tributaria. Y que concluyen, dice, todos estos procesos con una sentencia. Y eso es lo importante en relación a la contención, a lo contencioso. Siempre debe haber una sentencia, o si no es así es porque se llega a un arreglo dentro del proceso. Entonces, además, dice el maestro, se dirime una controversia entre partes interesadas. En este caso es el contribuyente y la SAT. En cuanto a su objeto, dice, el proceso contencioso versaría sobre cualquier causa, excluidas las penales, ojo. Y él acá dice que las administrativas, y no. Y sí, perdón, y tiene razón, porque aparte está el procedimiento administrativo. El resultado del procedimiento administrativo, cuando no satisface en ese caso al contribuyente, se traslada a lo jurisdiccional en la materia contenciosa administrativa, en materia tributaria. Pero el administrativo ya quedó atrás. Ya se terminó el procedimiento administrativo dentro de la SAT. Y el resultado de esa que no le conviene o no le satisface al contribuyente o cree que se violentaron sus derechos, ya plantea la demanda a lo contencioso administrativa. O sea que cuando estábamos en lo administrativo, en la SAT, en el tributa, no era contencioso, era administrativo. Y deja ser administrativo y se traslada a lo jurisdiccional, que es el contencioso. En este caso, el contencioso administrativo en materia tributaria. Recordemos que el contencioso administrativo puede ser general, o sea, para toda la administración pública, o en materia tributaria. Solo hay dos tipos de procesos contenciosos administrativos: el general y el que es en materia tributaria. Tratamos de trasladar todo lo que nos dicen a nosotros los estudiosos en materia tributaria a nuestra realidad. Recordemos que la mayoría de los libros que nosotros encontramos en las bibliotecas y en la librería son escritos por autores extranjeros. En realidad somos muy pocos los que nos hemos aventurado a tratar de escribir en materia tributaria. Cuando yo empecé a dar clases hace 24 años, no habían libros. Ni siquiera en las librerías. O sea, para poder estudiar nosotros algo de esto, o lo comprábamos en el extranjero o nos íbamos a las bibliotecas. Hoy pues hay más textos, se puede comprar más fácilmente, pero anteriormente no era así. Por eso es que nosotros tenemos que leer lo que dicen los extranjeros para trasladarlo a nuestra realidad. Y trasladándolo a nuestra realidad, el proceso contencioso administrativo en materia tributaria surge porque hay una denegatoria, dice, por silencio administrativo del Ejecutivo en Guatemala. Este silencio administrativo lo realiza la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Qué pasa, jóvenes? Se plantea el recurso revocatorio y la SAT no contesta. Pasan los 30 días y la SAT no contesta. ¿Qué hacemos? Se puede dar en la práctica que a ustedes les pregunten: mire, licenciado, mire, licenciada, dice que planteamos un recurso de revocatoria hace 3 meses y ya presentamos las pruebas, presentamos todo y ya estamos solamente esperando la resolución. Pero ya se pasaron, ya se pasó el tiempo, se pasaron 30 días. ¿Qué me aconseja que haga? Yo, en lo personal, le aconsejaría que se espere. Muchos abogados lo que hacen es, el consejo es, planteemos un amparo. Planteemos un amparo para que la SAT conozca y resuelva. Jóvenes, es lo menos recomendable que se solicite el planteamiento del amparo, porque puede retrasar más todo. Y cuando nos notifican
Ya no podemos plantear el contencioso administrativo porque se pasó el tiempo. Para mí es esperar. Pasó un mes, pasó un año. Pues después podemos interponer prescripción. O sea que nos podemos jugar a que si pasan los 4 años, después de los 4 años vamos a interponer prescripción o esperar hasta que la SAT nos notifique. Esa es mi recomendación, ya en la práctica. A ustedes les pueden decir, planteemos amparo, hagamos eso. Mi recomendación es esa, derivado de la práctica de tantos años. Me he dado cuenta que lo mejor es esperar que la SAT resuelva. ¿Por qué? Otra salida que podríamos encontrar es que, bueno, no planteamos el amparo, planteemos de una vez el contencioso administrativo. Ya pasaron 30 días, no notificaron, planteemos el contencioso administrativo. Pero yo no sé cómo iba a resolver la SAT. De pronto me iba a declarar con lugar la revocatoria. De pronto iba a ser parcialmente. O sea, como no sé, es mejor no aventurarme a plantear el contencioso administrativo con todo lo que tengo, si probablemente la SAT me va a resolver de otra forma. Por lo tanto, el consejo es esperar. Y segundo, que se conoce en única instancia, o sea, solamente hay una. Y es precisamente, jóvenes, en la sala de lo contencioso administrativo en materia tributaria que se plantea el contencioso administrativo en materia tributaria en única instancia. Aquí no hay apelación. Aquí lo único que se puede hacer es casación. Pero más no se puede hacer. ¿Por qué? Porque es única instancia. Dice Cabanelas que el contencioso administrativo es la serie de actos y diligencias que regulan el despacho de los asuntos ante la administración pública. Ojo, jóvenes, no es solamente ante la SAT, ante toda la administración pública. La única diferencia es que hay salas especializadas en materia tributaria y otras que son para la administración pública en general. En la modalidad gubernativa, dice Cabanelas, cuya expresión no constituye el expediente, muchos jóvenes. Aquí las únicas pruebas que se pueden plantear son escritas. Por ejemplo, el dictamen de expertos que podíamos plantear. Podíamos plantear nosotros también reconocimiento de libros de contabilidad, cualquier tipo de medios de prueba, pero todos son escritos. No podemos presentar nosotros aquí ni testigos, ni tampoco podemos presentar acá que la SAT vaya y se dé, ¿cómo se llama? Y podemos plantear nosotros preguntas de cualquier tipo, no. Solamente es escrito y por eso dice, lo constituye el expediente, porque se va formando el expediente. Héctor Villegas, que es otro de los estudiosos en materia tributaria, dice que se trata de un proceso de partes y no oficioso. Ojo, jóvenes, no es oficioso. Planteamos solo la demanda. Planteamos que se habrá prueba, vamos planteando nosotros todo. La sala no puede decidir oficiosamente, no le voy a pedir, lo vamos a abrir a prueba, no, tiene que ser rogado. Como es en la materia civil, así es el contencioso administrativo, rogado. Pero no significa que se trate de un procedimiento expositivo, dice, semejante al civil. No. Tiene cierta semejanza, pero no es igual al civil. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí lo que se está dilucidando son derechos del Estado de poder recaudar fondos para las diferentes políticas estatales. Por lo tanto, no es civil, sino que tiene su particularidad, porque es el Estado el que está siendo demandado, porque la Superintendencia de Administración Tributaria no cumplió con la juridicidad en relación a todos los actos que se llevó a cabo en la misma administración tributaria, que requieren, dice, la dirección y el impulso procedimental. Están a cargo del órgano jurisdiccional, o sea, la sala de lo contencioso administrativo, con amplia libertad de apreciación, aún apartándose de lo alegado por las partes. O sea que si la sala encuentra otras cosas que no se le dijo, pues bien puede pronunciarse en relación a algo que encontró y que no se le dijo. Por lo tanto, podemos decir que el proceso contencioso administrativo es el orden jurisdiccional que se encarga de controlar la correcta actuación. O sea, lo que hacen es revisar. No pueden ellos inventarse el agua azucarada, sino que por lo tanto reciben el expediente,
porque sí le tiene que enviarlas hasta el expediente completo de nosotros, y al revisar el expediente donde se van a dar cuenta ellos qué fue lo que realmente sucedió y si tenemos derechos los contribuyentes y se han visto violentados o no los tenemos. ¿Por qué? Porque vamos a revisar el expediente, que es donde está toda la historia que nosotros le estamos contando, así como de la resolución de los posibles conflictos entre administración y los ciudadanos en materia tributaria, mediante la interposición de los correspondientes procesos contenciosos administrativos interpuestos por cualquier persona en defensa de sus derechos o intereses. Cuando se han visto lesionados esos derechos o intereses de los contribuyentes por parte, en este caso, de la Superintendencia de Administración Tributaria, ¿cómo es el proceso? ¿En qué consiste, jóvenes? ¿Qué características vamos a encontrar y vamos a utilizar nosotros? Primero, se agota la vía administrativa. O sea, igual que en el amparo. Tenemos que agotar la vía administrativa. En el campo tributario, recurso de revocatoria. Si hubiera nulidad, nulidad. Hay una sola instancia. No hay más instancias. Todo lo demás ya son otro tipo de procesos, como el amparo, la apelación del amparo, la inconstitucionalidad en caso concreto. Todo esto no es otra instancia, sino que es la revisión de lo que sucedió dentro del contencioso administrativo. Aquí, la misma Constitución Política de la República, en el artículo 121, establece que se puede interponer casación. ¿Para qué? Para que la Corte Suprema de Justicia revise lo actuado por la Sala. ¿Procede el amparo? Siempre, jóvenes. Procede el amparo. Que se solicite el amparo es otra cosa, pero siempre va a proceder el amparo. ¿Procede contra las autoridades del Estado? Sí. E incluso en México, el contencioso administrativo es reconocido como parte del amparo. Es un litigio si es litigioso. ¿Por qué? Porque hay una litis entre el contribuyente y lo resuelto por la Superintendencia de Administración Tributaria. Tiene diferentes plazos, desafortunadamente en Guatemala tiene diferentes plazos. En materia contencioso administrativa tributaria son 30 días hábiles después de que nos resuelve las actas. Y el contencioso administrativo general son 3 meses. O sea, aquí hay una diferencia entre lo tributario y lo contencioso administrativo general. Falta rigurosidad. Dice, si existieran errores subsanables, la sala no va a denegar, sino que lo hace es fijar un previo para que usted subsane los errores que cometió en el planteamiento de su demanda de lo contencioso administrativo. O sea, que no lo rechaza de plano, sino que le da a usted la oportunidad de que si el previo es subsanable, lo subsane. Y la formalidad es eminentemente formal. Sin embargo, sí puede ser subsanable, depende del error que se cometa. La naturaleza del contencioso administrativo es de conocimiento, jóvenes, igual que el civil. Única instancia. Se parece, mejor dicho, al civil, perdón. No es igual, se parece. Con efectos suspensivos, con el objetivo de examinar la judicial. O sea, se plantea el contencioso administrativo. Ya no puede hacer nada más la Superintendencia de Administración Tributaria, sino que esperar a lo que resuelve la Sala de lo Contencioso Administrativo. Esta es una garantía constitucional porque está establecida en el artículo 121 de la Constitución Política de la República, que establece que las salas de lo contencioso administrativo van a revisar la juridicidad de los actos de los órganos administrativos, entre estos la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Cuál es la función? Según el artículo 121 de la Constitución, controlar la juridicidad de la administración pública, tiene atribuciones para conocer en casos de contienda por actos o resoluciones de la administración pública. No solamente de la SAT, no, de todas las entidades descentralizadas, autónomas, así como en casos de controversia derivado de contratos y concesiones administrativas. Muy importante, jóvenes.
todo lo que es relacionado a la administración pública se dirime por medio de el contencioso administrativo, no el civil. Vienen muchos abogados, el Estado tiene una deuda para con por un alquiler y plantean un ejecutivo. No, jóvenes, es contencioso administrativo. ¿Por qué? Porque a quien le están alquilando los bienes inmuebles es a las instituciones del Estado. O sea, es muy importante establecer cuando estamos ante un contencioso administrativo y cuando estamos ante un ejecutivo en materia civil. Para ocurrir al Tribunal de Contencioso Administrativo no se será necesario ningún pago, pero muchas veces sucede, jóvenes, que antes de plantear el contencioso administrativo pagan el impuesto por si acaso se pierde el contencioso administrativo y entonces ya no le van a cobrar los intereses porque ya pagó antes de plantear el contencioso administrativo el impuesto. Sin embargo, no es obligatorio, es decisión del contribuyente. Bien, jóvenes, por la hora aquí nos quedamos, nos vemos el lunes entonces en forma presencial. Feliz noche, Ligda. Muy feliz noche, los espero el lunes. Feliz noche. Y les llevo sus exámenes a los que tienen examen extemporáneo. Feliz noche, licenciada. Muy feliz noche a todos ustedes. Los veo el lunes entonces y probablemente sea la última clase. Gracias, Lick. Dios la bendiga. Feliz noche. Feliz noche para servirles. Adiós.